Muy buenas tardes a todos desde Curitiba, el aeropuerto de Curitiba en el estado de Paraná, en el sur de Brasil. Hoy vamos a viajar desde aquí en forma directa con Aerolíneas Argentinas en su clase turista, rumbo al Aeroparque Metropolitano de la ciudad de Buenos Aires. Os voy a mostrar un poquito de este aeropuerto, que ya les anticipo que no es gran cosa, y también el servicio a bordo de Aerolíneas Argentinas en estos vuelos domésticos, que además lo podremos comparar con el de Gol, con el que vine la semana pasada a Florianópolis. Así que nada, sin más preámbulos, los invito a ver el video. Bienvenidos una vez más a Última Llamada. Es un aeropuerto relativamente pequeño, opera sin muchos vuelos LATAM y Gol. También hay algunos vuelos de Azul, Aerolíneas Argentinas y algún otro que se me escapa, Paraner. Pero bueno, en realidad es un aeropuerto bastante reducido y viejo. Puerto que está igual desde hace, no sé, por lo menos desde que vengo yo, los últimos 20 años seguro. Tiene ese look años 70 en todo, en sus suelos, sus techos, bastante feo, vamos a decirlo, ¿por qué no? Aquí está el mostrador de Aerolíneas Argentinas, aquí haremos el check-in y en Economy. ¿Todo? Sí. Pode estar realizando gravação para canais monetizados sem autorização da... Bueno, me acaba de pasar una cosa que no había pasado nunca en mi vida. Acaba de venir un policía en una especie de... A ver si lo puedo grabar ahí atrás nuestro, porque voy a terminar preso, estoy seguro. Un policía como en una motito de esas eléctricas a decirme que está prohibido grabar en el aeropuerto, que tengo que tener autorización de no sé quién para grabar las imágenes de las instalaciones. Por supuesto que voy a grabar, pero ya no les voy a mostrar más aquí debajo. Voy a ir ahí arriba para grabar desde arriba, ¿no? Muy simpático igual, o sea, sin mala onda, muy simpático, pero me dijo, aquí no. Sí. Vamos a ir a la planta del patio de comidas. Tiene dos atrás, restaurante. Qué quilombo que hace. Vamos. No hay policía acá. Bien, y esta es la segunda planta. Ven, ahí abajo está el check-in, de donde venimos ahora. El Jirafas, que es una especie de hamburguesería, no sé qué hacen. La Casa del Pan de Queso, un clásico en todos los aeropuertos brasileños. El Executive Class Restaurant, que es un restaurante de comida por kilo, que es mi favorita aquí en Brasil. Y ahí delante, al fondo, muy buenas vistas de la pista, si no recuerdo mal. Vamos a ir a chequearlo. 737-700 de Gol, el único avión presente en plataforma ahora, está por despegar, si no me equivoco, un azul. Ahora vamos a chequear. Me invocaron por usar esto. Si no estoy usando esto, si grabo a mano como grabo siempre, no me agarran. Pero bueno, esto llama mucho la atención, y un micrófono que tenía ahí, un boludo. A pesar del aeropuerto, bueno, ser lo que es, tiene esta cosa interesante. No se las puedo mostrar por dentro porque no está la persona de recepción, pero son pequeñas cabinas que se pueden reservar por periodos de tiempo limitado y que están en el hall del check-in. O sea, básicamente estás a un minuto literal desde tu cama al balcón del check-in. Estos son los baños. Parece una película del Medio Porcel. Medio asqueroso. No sé por qué les muestro esto. No debo. Acabo de pedirme un café en la Casa del Pão de Queijo. Bueno, por lo menos para pasar el rato, son 10 reales, que es algo así como un euro 70, un euro 80. Obrigado, viu? Es malo, pero podría ser mucho peor. Ya he probado cosas mucho peores en aeropuertos aquí en Brasil. Muy útil esto.
Impresionante. Bien, ahí aterrizando el Aerolíneas 1228 que acaba de llegar de Buenos Aires. Es el avión en el que vamos a salir ahora. Es un Boeing 737-800 que tiene bastante joven, tiene 7 años de antigüedad. Y ahora vamos a ver qué tal está conservado. Vamos rumbo al embarque. Ahí están llamando a mi vuelo. Les voy a contar antes por qué hay un quilombo terrible. ¿Por qué no fui a ningún lounge? Porque hay un lounge fuera con acceso a Visa Companion, Dragon Pass, bla. Pero no quería quedarme en la zona de preembarque, quería ya estar aquí dentro. Y aquí dentro hay un solo lounge que abre únicamente cuando salen vuelos internacionales, como por ejemplo este, pero abre solo 1 hora antes de la salida del vuelo, con lo cual 1 hora antes de la salida del vuelo prácticamente empieza el embarque. Así que nada, no lo utilicé, pero sí existe, se puede acceder con Priority Pass y bueno, volando Business por supuesto, o Premium Economy, con estatus en SkyTeam, etc. Pero 1 sola hora antes de la salida del vuelo. Salida de emergencia porque pobre sí, pero honrado, así que tengo creo que el 14, la segunda salida de emergencia, esa ahí atrás. F porque tanto la salida desde Curitiba como la aproximación a Buenos Aires son ambas mejores desde este lado del avión en configuración normal. Luego si cambian los vientos o pasan cosas, bueno, mala suerte. Y obviamente, como pueden ver, la salida de emergencia tiene muchísimo más espacio para las piernas que las filas normales, ¿sí? Que son por ejemplo estas. Así que bueno, vale la pena, siempre que se pueda. A ver, un repaso rápido en relación a Gol. El interior del avión de Gol estaba mucho mejor, obviamente es un avión más nuevo, ¿sí? Está claro. Este es un avión de 7 años, el de Gol si tenía 1 o 2 era demasiado. Los asientos sí, de aerolínea son más robustos, no tienen el apoyo a cabezas regulable, ¿sí? Pero están muy bien, la verdad es que están muy cómodos. La distancia para las piernas muy similar y la tripulación muy agradable de momento. Al contrario de Gol, tampoco aquí tiene para cargar dispositivos, tampoco debajo del asiento. Es decir, este avión no tiene posibilidad de carga de dispositivos, mientras que el de Gol sí la tenía. El de Gol también tenía aquí como una especie de pestaña para sostener móviles, tablets, etcétera, que este tampoco tiene. Es un avión más antiguo. El vuelo parece ir bastante lleno, a pesar de ser una ruta bastante pedorra, porque no es una ruta muy comercial, Curitiba-Buenos Aires, pero sí es domingo. Es probable que mucha gente esté regresando o yendo a trabajar a Buenos Aires. Creo que el avión va casi a tope, pero me da la sensación de que mi fila va a ir vacía. Para todos los loquitos, ahí tienen la matrícula. Es LV o LV corta en Argentina, GOB. Bueno, como la última generación de 737s, no diminuto. Complicado esto. Papelito para levantar la tabla. Bueno, corto, ¿eh? La otra parte es en OnlyFans. Tripulación de cabina, puertas en armado. Attention please, Aerolíneas Argentinas, SkyTeam member welcome you on board at flight AR 1229 with destination Buenos Aires. El tiempo de vuelo está estimado en 2 horas 20 minutos, volando a una altitud de crucero de 11.000 metros. A partir de este momento solicitamos ajustar los cinturones de seguridad, trabar las mesas rebatibles, colocar en posición vertical el respaldo de su asiento y mantener abiertas las persianas de las ventanillas. Los anuncios se hicieron en español o inglés, no se hicieron en portugués. Es curioso.
diferencia de Gol, Aerolíneas Argentinas sí tiene separación entre cabinas de Economy y Premium a través de dos estructuras y una cortina, y los asientos de Premium son asientos de Premium efectivamente, no como los de Gol que son simplemente asientos de clase turista con uno libre en el medio. ¿Alguna bebida? Coca-Cola, Pepsi puede ser, normal, sin azúcar. Unas patatas, un café que lo pedí solo por la taza en realidad, no lo voy a tomar ni loco, pero me encanta la taza con el logo de Aerolíneas, y un refresco, o podía ser agua. Nuestra descenso hacia la ciudad de Buenos Aires, donde vamos a aterrizar en 20 minutos más aproximadamente. A partir de este momento, todos los equipos electrónicos de mayor tamaño deben estar apagados y guardados de forma segura hasta haber aterrizado. Todos los pasajeros deben permanecer sentados con el cinturón de seguridad ajustado. Muchas gracias. Bienvenidos a Buenos Aires. Les solicitamos permanecer sentados en el ¡Fuertes a Palma! Welcome to Buenos Aires. Please remain seated with the seatbelt fastened until it's time to turn off. Don't forget to take your personal belongings with you and don't smoke and clear outside the air terminal. All passengers will be sent through the forwarding only. Changing members, the captain and his crew hope you have enjoyed the flight and look forward to seeing you again on board. Bye and thank you. Todos los pasajeros deben permanecer sentados, todavía no llegamos al lugar de estacionamiento. Por favor, si pueden liberar el pasillo. Tan argentino todo. Puertas traseras es desarmado. Bien, llegado finalmente a la ciudad de Buenos Aires, qué bendición aterrizar en Aeroparque, qué bendición que tenga vuelos internacionales para todos aquellos que viven o paramos en la ciudad de Buenos Aires. Cerca de todo, hace todo mucho más sencillo, mucho más fácil que ir a Ezeiza. En cuanto al vuelo, realmente estuvo muy bien, el avión estaba en buen estado, los asientos son robustos, para un vuelo de 2 horas y poco realmente me parece suficiente. La cabina y asientos de Premium Economy, a diferencia de la de Gol, realmente son real. Premium Economy son asientos de los antiguos recliners, ¿no? De lo que era primera clase en Estados Unidos hasta hace nada. Así que eso muy bien, no pude probarlos, pero se ven cómodos y las cabinas tienen separación entre ellas, así que me pareció muy correcto. El vuelo salió en horario y la tripulación estuvo muy amable durante todo el vuelo. El servicio de snacks lo justo, pero bueno, lo suficiente para ese tiempo de vuelo, así que me pareció que estuvo bien. En cuanto a la parte negativa o a las cosas que me causaron curiosidad, es que no hubo anuncios en portugués, lo cual me parece raro en un vuelo saliendo desde Brasil, por más que la aerolínea sea argentina. Gol te los hace en español, Aerolíneas Argentinas debería hacerlos en portugués. Es portugués, o sea, no es chino mandarín, quiero decir, tampoco, o sea, más o menos lo vas leyendo y vas portuñoleando, o sea, tampoco es tan complejo. Deberían hacerlo. En cuanto a las falencias, por decirlo de alguna manera, de este avión, es que no tiene sistema de entretenimiento, no tiene Wi-Fi, no tiene ni siquiera puertos USB o enchufes para cargar dispositivos, lo cual siempre es una molestia durante un vuelo. Muchas veces uno llega con la batería justa al avión y tiene esas 2, 3, 4, lo que sea de horas para recargar sus dispositivos y siempre viene muy handy, muy a mano. Así que nada, esa es una cosa que se podría mejorar. Espero que les haya gustado este video. Si así fue, denle un me gusta aquí debajo.
También suscríbanse al canal, que para mí es muy importante, ¿sí? Que estén suscriptos. Y si tienen cualquier duda o consulta en referencia a este vuelo, me lo dejan en la sección de aquí de preguntas debajo, que se las responderé lo antes posible. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en la próxima. Last call for passengers on flight